Corrientes somos todos. Somos 1.000.000 y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Yo apuesto por los que apuestan por el juego, nuestro juego. A todo color pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envío sin cargo. Búscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A Todo Color Pinturería, el mejor precio para vos. Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El Dr. Juan Manuel Danura, especialista en diagnósticos por imágenes, y el Dr. Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en Imágenes Médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consúltanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. Desde que iniciamos la campaña de vacunación, 8 de cada 10 personas que ingresan a la terapia intensiva del hospital de campaña recibieron solo una dosis de vacuna o no se han vacunado contra COVID-19, mientras que el 90% de los que han recibido esquema completo han sido dados de alta. Vacunarse salva vidas. Siempre apoyando a Corrientes, a toda su gente, dispuesta a ayudar. Lotería Correntina. Siempre apoyando el futuro, que todos los sueños se hagan realidad. Apostar por el deporte y la cultura. Lotería. Apostar por la salud y la educación. Lotería. Jugarse por Corrientes es la mejor apuesta. Donde más se necesita. La Correntina está. Lotería Correntina. Siempre está. Gracias a la campaña de vacunación hemos bajado la cantidad de casos enviados al hospital de campaña.
Estamos seguros de que cada uno de los que puedan presentar síntomas van a ser mucho más leves. Invito a que te vacunes, que estés atento a la directiva del Hospital Regional Goya, que constantemente va informando a través de sus redes sociales los grupos etarios a quien deben recibir dosis de refuerzo o segunda dosis. Está más que claro que en esta etapa epidemiológica debemos ser más responsables y solidarios, sobre todo con nuestro personal de salud. Es importante que todos nos vacunemos. Vacunate, es importante. Armería Jabalí, venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido, cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas, Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunicate con nosotros al 3777 52 52 26. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados. Un carruaje tirado por el pueblo, desde el juramento hasta el poder. Vencidos y vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su lado. Este como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No piensa. No solo se vota, sino que también se come, se educa. También del clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de la paz. País afuera. Quiero $1000 como prometieron. ¡Lo que devuelvan la guita! Los destinos de la patria pueda frente a una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de su vida. Nunca más al Estado. Muy buenos días, estamos compartiendo los temas que interesan, haciéndole el aguante a Ana Lucía Firca. Desde acá le mandamos un cariño grande, que se reponga, bueno, el tema de la afonía, estos estados gripales o de alergia a los que tenemos que hablar frente al micrófono, nos saca de carrera. Yo por ahí zafo, como siempre es malo mi acento de voz y qué sé yo, por ahí medio ronco pasa, pero que se recupere pronto y a cuidarse del frío. Así que un saludo para Ana Lucía Firca y le vamos
a acompañar de acá, la vamos a acompañar acá en los temas que interesan. Primera nota relacionada al gobierno provincial. Se conmemoró el Día del Donante Voluntario de Sangre. Feliz día a todos los donantes voluntarios. Es un día muy importante porque es el Día Mundial. Tenemos 2 días al año, el Día Mundial y el Día Nacional. Y hoy estamos festejando porque realmente Corrientes está muy bien posicionada. Nuestro Banco de Sangre Central, doctor Luciano Apizarello, ha llegado a un muy buen stock de donantes voluntarios, así que expresar mi agradecimiento a todos los correntinos por esa solidaridad. ¿La pandemia no bajó el nivel de donantes? Bueno, Corrientes fue la única provincia que no bajó porque nosotros instalamos el móvil Quédate en Casa, donde íbamos a las veredas en fase 1. Si decíamos Quédate en Casa, nosotros íbamos a las casas y en las veredas con la ambulancia realizábamos la donación. Eso hizo que toda la Argentina disminuya un 80, un 100% y nosotros aumentemos un 120% y fidelicemos los jóvenes. Nosotros estamos yendo ahora con el técnico Bertinaldo Ábalos al mediodía a Buenos Aires, donde vamos a recibir un reconocimiento por esto, porque somos la única provincia que, ya te digo, no solamente no disminuyó, sino que aumentó. Y también tuvimos en ese aumento, aumentamos también las cifras de inscripciones de médula ósea, son las progenitoras hematopoyéticas, dando al día de hoy 9 donantes compatibles que salvaron la vida a 4 pediátricos extranjeros y 5 pediátricos argentinos. Han utilizado diversas estrategias. Hoy, ¿cómo sigue la campaña, digamos? Bueno, como vos decías, las estrategias son día a día. Hicimos sangre carnavalera, sangre chamamecera, nos reinventamos día a día. Una de nuestras mayores fortalezas es que nuestro Banco de Sangre Central, doctor Luciano Apizarello, está abierto de 7 a 22 horas. Y si se hace más tarde, estamos las 24 horas del día, así que tenemos un horario ampliado, donde se sabe que todos los lugares, las postas de donación, son 2 o 3 horas nada más, están abiertos por día. Entonces esa es una estrategia que uno puede ir a donar en cualquier momento. También tenemos el móvil Quédate en Casa, instalamos una línea telefónica porque si quiere pedir un turno y pactar. O sea que tratamos de darle la mayor comodidad a estos héroes y heroínas que en realidad son los protagonistas de este día, ¿no? Hablando de héroes y heroínas, la cuestión del plasma convaleciente, ¿cómo lo siguen trabajando, si es que lo siguen trabajando? Sí, gracias a Dios, mucho menos ahora por la demanda, ¿no? Si bien aumentaron los casos en este momento, el plasma convaleciente tuvo un protagonismo muy importante, una terapéutica muy importante en el momento más crítico de la pandemia, y ahí también Corrientes fue primera. O sea, empezó en Buenos Aires y había un hospital en Buenos Aires y nuestro banco de sangre en Corrientes, que eran los 2 únicos lugares donde se inicia el plasma convaleciente. Seguimos con el plasma convaleciente como terapéutica, pero bueno, gracias a Dios, como se estabilizó con muy poca demanda actualmente. ¿Cuál es el mensaje para este día? Bueno, el mensaje para este día es un gracias, un mensaje de gratitud a todas esas personas que con tan solo 15 minutos salvan hasta 4 vidas. Estimularles a que esto siga así. En el inicio de la gestión, hace 6 años, queríamos que se cambie el paradigma, que realmente ya no existan donantes por reposición ni donantes dirigidos, que el donante sea voluntario. Eso significa que el banco de sangre, como actualmente pasa, tenga un buen stock. ¿Por qué? Porque la sangre tiene que estar segura, para que en el momento de una emergencia, en el momento de que alguien lo necesite, no se tenga que preocupar por la sangre, que contenga a su familiar que nosotros tenemos sangre segura para que la transfusión sea segura y oportuna. Un largo historial, y en la ciudad de Goya, de aquellos viejos tiempos, en el Hospital San Juan de Dios,
donde se hacían las extracciones y los donantes. Por suerte hay mucha información, ha habido toda una tarea pedagógica al respecto y tenemos asumido lo trascendente, lo importante, el valor del donante de sangre. Quienes alguna vez en la juventud éramos donantes, después en el transcurso de la vida hemos recibido la ayuda y la solidaridad de mucha gente cuando se necesitó. Digamos, el donante de sangre tiene una actitud solidaria que debe ser conocida, transmitida, asumida por todos. Así que, y a los que trabajan, los profesionales del área, también el reconocimiento a su tarea. Cuando estamos en la emergencia y la desesperación, parece que fuera el momento en que hay que activar todo, pero verdaderamente debemos tomar conciencia, compartir esa información con todos y hacer del donante de sangre o de la donación de sangre un acto solidario, espontáneo. Escasez de gasoil. Vamos a ver una nota del empresario goyano Osvaldo Espesot en LT7 referido al tema de Corrientes y obviamente desde el lugar empresarial que tiene Osvaldo Espesot. En el seguimiento de la información nos lleva a cuestiones puntuales, el transporte de carga y el transporte público. Osvaldo Espesot es empresario de transporte público del interior, está en la localidad de Goya, obviamente con su empresa, y hay mucha preocupación. Osvaldo, buen día, lo saluda Martín Varela, ¿cómo le va? Sí, buen día Martín, buen día a toda la audiencia. Gracias por atendernos. ¿Cómo está el tema del gasoil y fundamentalmente la posibilidad de tener algún inconveniente con la continuidad del servicio de transporte público? Bueno, la verdad que hoy estamos muy complicados, cada día se complica más. Falta ya provisión en las localidades del interior chicas, por ejemplo, ya no tenemos más. Sí. Por citar, Burcuyá, hace un mes que no estamos consiguiendo nada, o sea, tenemos cabecera de algunos servicios ahí y ya no se consigue más, o sea, no tenemos que comprar en proveedores en Corrientes Capital, en Goya, que bueno, estamos pagando un 40% más de lo que vale, ¿no? Tengo un integrante del equipo periodístico que trasladándose por las rutas pagó 170 pesos el litro, otra persona que desde Sauce me tiene un testimonio de 235 pesos el litro. Evidentemente esto se está volviendo loco. Sí, es una cosa que, a ver, no hay tarifa que alcance, ¿no es cierto? O sea, por más que vayas incrementando las tarifas, no le alcanzas nunca al combustible, que es, digamos, el principal insumo que tiene hoy la actividad del transporte de pasajeros. Realmente es una locura lo que estamos viviendo. Yo no recuerdo hace muchos años, creo que la última vez que tuvimos un problema de esto fue año 84, 85, no recuerdo bien, que teníamos que andar con los tambores tratando de conseguir algún litro para poder trabajar. Osvaldo, buen día, lo saluda Diego Romero. Y el servicio, digamos, ¿cuándo podría llegar a restringirse a raíz de esta situación? No, ya está restringido, o sea, nosotros vamos en algunos servicios donde tenemos varias frecuencias, lo que vamos haciendo es ir dejando las frecuencias que más demanda tienen, porque eso significa que la gente utiliza esos horarios porque es lo que más le conviene. Entonces los servicios de menos demanda, eso los vamos suspendiendo
vamos haciendo en otros lugares de forma alternada. ¿Esto es en el servicio urbano de Goya, Espesot, que tienen las restricciones, o también otro servicio más que prestan ustedes? Creo que sí mencionó lo de Murguía también, ¿no? Sí. Me refiero a los servicios provinciales. Ajá, los provinciales. Los provinciales. Sí, hoy, por ejemplo, Corrientes Burbuyac tiene 4 servicios diarios, se está haciendo uno todos los días y después 3 veces por semana agregamos uno más. Después Goya Santa Lucía, Goya Esquina, Corrientes Empedrado. Hay un montón de servicios. Yo hablo de las empresas a las que yo represento, ¿no? Ahora, Osvaldo, usted se enfrenta a un panorama en donde el mismo Estado que subsidia el transporte es el que no garantiza la provisión de combustible. Y la situación parece bastante increíble, ¿no? Ahora, me imagino que con un nivel de merma en la recaudación también se ve amenazada la continuidad empresarial, y el Estado también impone, por ejemplo, restricciones a la hora de los despidos por falta de actividad económica con la doble indemnización. Todo, si uno lo pone adentro de un bolillero, es un escenario enloquecedor. Sí, no, a ver, la falta de combustible no causa solo el problema de decir, bueno, disminuyo servicios. No, te acarrea un montón de inconvenientes dentro de la empresa que son de inimaginables consecuencias. Claro. Porque, como vos decías, se tiene que empezar a paralizar servicios, gente que se queda sin tarea y bueno, hoy lo que ves despedir es imposible, no hay forma. Entonces, bueno, vamos buscando la manera de darles vacaciones. Estamos viendo la forma de también dejar gente sin trabajo y molesta y duele. Parece un camino sin salida, ¿eh? ¿Cómo? Parece un camino sin salida. Y bueno, si esto no se soluciona, yo realmente no veo una solución a corto plazo. ¿Y cuánto más pueden aguantar con este escenario de faltante? Porque el gobierno hace 2 semanas en una conferencia de prensa del jefe de gabinete dijo, esto lo solucionamos porque van a estar todos los dólares para comprar gasoil, pero se sigue avanzando el panorama de complicación, porque primero eran las provincias del norte y ahora ya hay 19 provincias complicadas. Sí, pero ¿sabes qué pasa, Martín? Que no es decir, bueno, yo tengo los dólares, deposito, hago el pago y mañana ya tengo el combustible. No es porque no lo estamos trayendo de Zárate, ni de Campana, ni de San Lorenzo. Está viniendo de otro lado, o sea, el tiempo que insume, la logística, después la distribución acá, yo no creo que sea antes de los 45 o 60 días. Y es muy largo, ¿eh? Es muy largo el trecho que le falta. Esto no es que, está llegando el barco que viene de Campana y va a llegar a Barranquilla y ahí se arma la distribución, la logística. No es así, esto tiene sus tiempos. Pero bueno, y también a ver a quién se prioriza la asistencia. ¿Y cuando consiguen a cuánto están pagando el litro, Osvaldo, de gasoil? Se le va al transporte de carga, al transporte de pasajeros. Claro. ¿Qué van a priorizar, no es cierto? Sí, no, y además también va a estar, como usted dice, en el transporte de carga y mercadería, que es mercadería de primera necesidad, de consumo permanente, que hay que garantizar. Ahora, cuando consiguen el litro de gasoil, ¿a cuánto lo pagan? Bueno, nosotros, por ejemplo, estamos acá en Goya 167 pesos. 167. Que nos trae a la empresa. Porque, a ver, ese es el otro problema. Sí, pero en el surtidor está a 150. Sí. Pero bueno, podés mandar 50, 40 unidades, colectivos a cargar en el surtidor, porque primero que creas un caos en el transporte, en el tránsito, perdón, y segundo lugar que tenés que tener conductores, personal que lleven los coches, porque el personal que te cumple la hora de trabajo, el conductor llega y quiere ir a descansar. Entonces tenés que tener otra logística de personal para llevar los coches a cargar, y eso es imposible porque en ese tiempo, esto es parte operativa, ¿no? Sí, seguro. El coche acá en el taller, se está cargando combustible, se lo están lavando, lo están limpiando adentro. Son horas que se pierden para el mantenimiento de las unidades, no es tan sencillo. ¿Se piensa en alguna medida, Espesot, digamos, con otros empresarios que están pasando lo mismo que usted? No, creo que, ¿qué más medida de lo que hacen las cámaras a nivel nacional? O sea, todo esto es gestión. Me parece que no resolvemos, por lo menos desde mi punto de vista, con medidas de fuerza, no veo. Creo que
que tenemos que tratar de poner todo el ingenio al servicio de que tu empresa pueda seguir funcionando y no baje la persiana, porque hacer una medida, es decir, paramos la empresa, y bueno, la estás llevando vos solo. Osvaldo, le agradezco los minutos y lamento mucho el panorama que nos ha descrito. Le mando un saludo grande desde la capital. Bueno, gracias a ustedes por llamar. Osvaldo Espesot contándonos lo que le está pasando a un grupo empresarial de transporte público en Goya intraprovincial, entre varias localidades, muy complicado. 4 servicios diarios que originalmente estaban planificados y con frecuencias garantizadas de Emburucuyá a Corrientes, hoy tienen solamente una frecuencia, y un refuerzo de una frecuencia más semanal. O sea, mucha gente que usaba el servicio se ve perjudicada por este tema, y la pregunta es, ¿cuánto falta? El tema del gasoil tenemos que analizarlo en el contexto de una problemática mucho más grave y compleja para los empresarios de transporte de Corrientes y de todo el país, porque los subsidios nacionales, lo que todos pagamos y subsidiamos, el 85% está direccionado al AMBA, exclusivamente a la zona que le interesa a Cristina. Es decir, ese conurbano donde está el 40% del electorado, bueno, esas personas pagan 13 pesos el boleto. En el interior, en muchos lugares, llega a 60, 70 pesos. ¿Por qué se direcciona eso? Y bueno, es una decisión unilateral de demagogia política en la búsqueda de no alterar ese costo para no agravar más toda la situación gravísima de la inflación, del hambre, de la inseguridad, pero afecta gravemente a todas las empresas de transporte del interior. Y a eso se suma el tema del gasoil, que no es solamente el sobreprecio ni la escasez. Hay una cuestión operativa muy clara, como lo referenciaba Espesot, en cuanto a costo y mantenimiento. Eso del transporte público llevado a otros medios de transporte, de mercaderías, de granos, mercaderías en general, todo hace al costo final, porque si usted tiene una empresa de transporte de mercaderías y un viaje de un recorrido de 700 kilómetros le implicaban, por decir algo, 12 horas, hoy con esta situación, con la escasez de combustible, con las demoras, con el faltante, se traduce en muchas más horas. Y eso, llevado a los grupos que están moviendo la cosecha, es también un costo altísimo. Lo paga el productor y termina dentro del proceso inflacionario, porque el que puede va trasladando ese mayor costo en la medida que pueda. Vamos al tema educativo, balance y proyección en la articulación de la educación secundaria y la Universidad Nacional del Noreste.
Bueno, estuvimos hoy haciendo un balance de toda la actividad y el trabajo de articulación que viene haciendo la Universidad Nacional del Nordeste con el Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes. Bueno, un trabajo que viene teniendo continuidad y consolidándose en el transcurso del tiempo. Bueno, presentamos las actividades a través de los programas Nexos, que han sido programas desde la Secretaría de Políticas Universitarias, la Universidad Nacional del Nordeste y el Ministerio de Educación, y en este momento haciendo el lanzamiento también del último programa en este sentido, que se llama Sigamos Estudiando, que esa es la denominación del nuevo programa, y en el cual, bueno, venimos consolidando el grupo, el equipo técnico de la universidad, el equipo técnico del Ministerio de Educación y los diferentes directivos y docentes, tanto del nivel secundario como de la universidad, comprometidos fuertemente, bueno, en esto que significa la de dotar herramientas a tanto a los profesores como a los estudiantes para su inclusión, permanencia y concluir exitosamente una carrera universitaria en la UNE. ¿Este programa va a tener bajada tanto en Corrientes como en Chaco? Así es, todos los programas han sido realizados, lo hemos trabajado en las diferentes provincias, en las 2 provincias y también hacia el interior de nuestra provincia. Lo señalaba en los programas Nexos, también trabajamos a partir de los centros regionales en los que trabaja la universidad hacia el interior de nuestras provincias y escuelas cercanas a esos centros regionales, así que sí. ¿Cuál va a ser el impacto de este programa? Bueno, los seguimos, esto también permite la continuidad de estos programas y de los equipos técnicos que trabajan en esto, permite hacer un seguimiento y poder determinar los resultados, fundamentalmente para orientarnos en cuál va a ser el trabajo, y en este sentido consolidamos muy fuertemente, como lo señaló la señora rectora, en las tareas de tutorías, tanto en el nivel secundario como en la universidad en los primeros años. Trabajamos en la figura del tutor par, que se trata de estudiantes avanzados en los cuales acompañan el ingreso y las dificultades que puedan tener nuestros estudiantes en los primeros años de su carrera universitaria. Por otro lado, también la posibilidad de ser un programa que lo realizamos en uno de los nexos, ser estudiante por un día, que permite la visita que hagan los estudiantes secundarios a las distintas facultades y unidades académicas de nuestra universidad, que es una mirada incentivando la posibilidad y la visión por parte de los estudiantes secundarios de la posibilidad de seguir una carrera, de que es algo cercano, que es totalmente posible y de prepararse para ella. Bien, hace 6 años de los bolsos de Josecito López. ¿Dónde está López y en qué se convirtió el convento? Cuando hablamos de ladrones, de tránsfugas, de malandra, este era un vueltito. El Lópezito era un yaguachaí, al lado de Devido, Néstor, Barata y todos los otros personajes, Lázaro Báez, y sigue la lista interminable. Pero Josecito López, él con un vueltito, después ya pasado el tiempo, apareció con ese restito que tenía escondido fuera de todos los otros circuitos y todas las otras transfugadas. Porque nosotros decimos 6 millones de dólares y bueno, es un toco. Pero hoy esos 6 millones de dólares representan 1.440
40 millones de pesos. Es decir, esos bolsos hoy, proceso inflacionario de por medio y devaluación de nuestro dinero, 1.440 millones de pesos representan esos 6 millones de dólares de Lópezito. ¿Vemos la nota? Cuando en 2017 Infobae la consultaba a Cristina Fernández de Kirchner por José López, fue el momento en que se quiebra en la entrevista llorando diciendo sentí mucha bronca. Este era el hecho que según Cristina Fernández de Kirchner le había generado bronca por la desilusión en la militancia. 6 años, Guadalupe, de esta escena, de los bolsos, del convento, de las monjas que no eran monjas y de José López, ¿no es cierto? Así es, fue el 14 de junio del 2016 cuando a las 3 de la mañana se acercó a este convento en General Rodríguez el exsecretario de Obras Públicas, así es, con más de 9 millones de dólares en ese bolso, en una situación realmente típica de una película italiana, te diría, una comedia italiana, porque sale, él está ahí con un arma, la monja le abre con total naturalidad, al lado de, no sé, una ametralladora, una escopeta, no sé, Caraba debe saber bien qué tipo de arma. Un fusil. Un fusil. Un fusil de asalto. Bueno, con ¿Se acuerdan que había un pollero en la zona, o un vaqueano, un algo, que es el que ve un auto encendido, con las luces encendidas? Un vecino que salía a hacer el reparto de pollo. Exacto, claro, que hacía el reparto de pollo, entonces vio esta situación, alertó al 911 y así es como lo encuentran en infraganti a José López, que fue condenado y cumplió su condena, está en libertad condicional. ¿Quieren ver cómo está José López hoy? Claro, me interesa. A ver, en un segundito. Primero, repasemos un poco la situación judicial de José López. Condenado, como les decía, a 6 años de prisión por el Tribunal Oral Federal número 1 el 12 de junio del 2019. Fue bastante rápido, ¿no?, para los tiempos de la justicia, por el tema de la flagrancia, ¿no? Digamos, estaba con la plata encima sin poder justificar su origen ni su destino. Salió en libertad condicional en noviembre del año pasado tras cubrir una fianza de 14,5 millones de pesos que ayudaron amigos de él, y actualmente vive en Concepción, Tucumán, de sus pagos, de donde él es oriundo. Oriundo. Miren el día de hoy cómo está José López. Esta foto se la sacó un fotoperiodista de la zona que recibió amenazas después de haber publicado esta foto esa misma noche que él publicó un informe de la vida de hoy de José López. Personas desconocidas se presentaron en su casa para amenazarlo y amedrentarlo, pateando la puerta y amenazándolo. Ahí lo vemos a José López hace 6 años y hoy haciendo una vida mucho más austera. Ahí vemos el auto del cual se baja, ¿no? Un auto bastante de gama media, ¿no? Bastante económico, que contrasta muchísimo con el estilo de vida que él llevaba, ¿no? Porque recordemos que tenía esa casa en Tigre, con amarradero, con salida al río, más obviamente todos estos millones, que quieren saber dónde terminaron los millones que fueron secuestrados por la justicia. En el hospital Garraham y el hospital Gutiérrez, los 2 hospitales pediátricos, compraron equipos, insumos de medicina, respiradores en plena pandemia. Todo eso fue utilizado, el dinero de José López, que todavía no está claro si ese dinero era para él. Hay que recordar 2 cosas de las tantas que vos decías de una comedia dramática italiana. 2 cosas. Recuerdo cuando es detenido, llevado declarante el juez Rafeca, que se empieza a dar la cabeza contra la pared. ¿Te acordás que estaba en la sala de espera y hace una escena como que estaba psicótico, como que no estaba en sus cabales? Bueno, después vuelve en sí y arranca. Y lo otro, que Rafeca se intenta buscar el origen del dinero. Estaban termosellados los billetes, pero no en el Tesoro de los Estados Unidos no logran decirle de dónde venía, porque había que saber dónde estaba, de dónde venía este dinero, ¿no es cierto? Exacto, de dónde venía
y hacia dónde iba. Recordemos que era un convento de monjas, pero era toda una situación no eran monjas. Muy irregular. Las monjas no eran monjas. El convento no era convento. El convento no era un convento oficial. El obispo tenía 10 cuentas bancarias. La madre Inés también tenía 10 cuentas bancarias. Yo hice una investigación para Infobae en ese momento, en una situación muy irregular. El obispo Dimonte, ¿se acuerdan? Claro. Que después falleció. Había recibido dinero de Devido para... Claro, tenía muy buena relación con Devido. Devido y Alessandra Menicelli. Claro, y el convento también. Claro, al que iban. Y ¿se acuerdan que había una monja que cuando llega el oficial de justicia la encuentra prácticamente imposibilitada de caminar, con 2 teléfonos a la mano en el que se comunicaba con y una hacía... pantalla con imágenes de cámaras de seguridad. Algo realmente muy... Sí. Era una religiosa, que no era religiosa. Alma se llamaba, ¿puede ser? Alma. María, me parece. Bueno, no recuerdo, pero que era una religiosa, una laica consagrada que no era Exacto, religiosa. eran una todas cosa laicas extraña. consagradas, no había Sí. ninguna que fuera monja de verdad. Fueron procesadas, después fueron sobreseídas, pero había una fundación fantasma del obispo Dimonte con la madre Inés, una fundación fantasma también que no tenía ningún tipo de funcionamiento, por lo menos desde lo legal. Había una mujer que colaboraba estrechamente Tal con el cual. obispo, que era financista, Sí, o prestamista, ¿no? O sea, prestamista de toda la zona de General Rodríguez y de Luján, y también ahí se sospechó, por lo menos se especuló con que podría tener algún tipo de correlación con el tema de para qué llevaba estos bolsos él a ese lugar. Quizás era como para blanquear el dinero a través de préstamos, claro. en donde también estaba metido el mundo del polo. Es verdad, es verdad. El mundo del polo, que también se maneja con mucha plata en negro a través de la compra y venta de caballos y de tierras. Es una zona muy de clubes de polo. También se especulaba con que había algún vínculo ahí entre la política y el mundo del polo para blanquear y lavar dinero, algo que quedó en la nada. José López ya está en libertad condicional, disfrutando una vida mucho más austera, Sí. pero muy cómoda. Bueno, y recordemos que nobleza obliga, López nunca quiso decir. En la indagatoria se sostiene en el silencio, nunca quiso decir ni quién se la mandó ni a dónde iba el dinero, y veo que nuestra compañera Carola Gil nos está mandando una imagen muy argentina también para darle un corolario increíble, que es la placa conmemoratoria en el CCK, si no me equivoco, que está de José López, en donde aparece recordado como el secretario de Obras Públicas que participó de la remodelación, por lo cual López tiene así una suerte de homenaje en el Centro Cultural Kirchner, con su nombre y su apellido. Ahí lo vamos a ver enseguida, después de haber pasado por esta situación, ¿no? Ahí está. El ingeniero José Francisco López, secretario de Obras Públicas. Estoy casi seguro que es el CCK, si la memoria Sí. no me falla, ¿no? Y un dato más del periodismo y de los... mirá qué guapa que aparece ahí Carola. No, que todo el mundo, cuando vos preguntás, en los focus groups se pregunta qué te parecieron cuando López revoleaba los bolsos, y la gente lo relata con precisión. Nunca se vio eso. Las únicas imágenes que se ven son estas, llegando a la puerta. Pero el revoleo sobre... Exacto, uno se lo imagina. Forma Porque parte de hecho es lo que narró el pollero que lo vio, porque él tenía que atravesar una cerca. El convento estaba muy adentro de lo que es el perímetro. Entonces dicen que él revoleó los bolsos y después pasó con el auto, o una situación. Pero el revoleo nunca lo vimos. Todos creímos haberlo visto. ¿Cómo queda así? ¿Cómo queda ese mito? Sí, en el imaginario. Y después la frase social de la doctora que te dijo a vos, creo, Sí. lo odié, ¿no? Lo odié. Sí, pone una a pena llorar. que no nos dimos cuenta de buscar ese momento de la nota que le hace Infobae cuando se lo consulta por José López y se dice lo odié. ¿Puedo tomar un poco de agua? Te dice, ¿no? Si hacemos tiempo, pues lo buscamos, porque es un momento de... Es espectacular. Un acto muy particular. Y lo que hay que tener muy en claro es que esto no fue una situación anómala ni aislada, porque forma parte de todo un entramado de corrupción que después se corroboró también con la causa de los cuadernos, en donde José López, Barata, digamos, todo el entorno de Devido formaba parte de lo que para la justicia era una asociación ilícita, ¿no? O sea, como no te alcanza con el avión venezolano, me traes 6 años de recuerdo. Exactamente, para que te tenga en termines de deprimir. Ahí está. Pequeña pausa, ya volvemos aquí en La Nación Más.
cuando usted se pregunta cómo hay un 50%, más de 20 millones de argentinos en la pobreza, ¿por qué hay tanta miseria, tanta indigencia? ¿Por qué tan graves problemas que condicionan todo nuestro futuro y el de las próximas generaciones? ¿Cómo llegamos a esto? Así, con corrupción, con una corrupción sin límites, ostentosa. Se jactan de ser chorros e impunes. Tengo que hacer una corrección. Cuando presentaba la nota, dije 6 millones, son 6 años, pero eran 9 millones los que se contaron en los bolsos. 9 millones de dólares representan hoy 2.140 millones de pesos. 2.000 millones de pesos. Ahí, en un toque nomás, era lo que tenían los bolsitos que llevó en el auto. ¿Qué les parece? Imagínense usted en la causa de los cuadernos, en las obras, en todo el país de Lázaro Báez, en los cientos de miles de hectáreas de campo, pero todo termina en ¿qué? En Santa Cristina, beata y mártir. Hoy, en el juicio de la obra pública, la Oficina Anticorrupción de la Argentina no participa como querellante. ¿Qué quiere decir? Que para la Oficina Anticorrupción no hay ningún motivo para participar en el juicio, en la causa. Y eso nos está mostrando cuál es el grado de impunidad. Ojo, que Macri hizo lo mismo, exactamente lo mismo en su momento. Porque acá no se trata de 2 años, de 6 años, de 10 años. Son décadas de esta decadencia, corrupción y malandrinaje. Bueno, vamos a otra nota. El vuelo misterioso, los secretos detrás del vínculo con el terrorismo. Hay mucha información al respecto, vamos a ir compartiendo parte de ella. Y dijo, Patricia Bullrich es como el mate cocido que llena pero no engorda. Y después agregó, ¿qué puedes esperar de una mujer que viene de ser montonera a estar en el nacionalsocialismo? Textual, dijo. No, es una locura. Igual tratar de entender cierta lógica en lo que dice Aníbal Fernández, ¿no? A esta altura, digamos, lo contrataron para distraer, ¿no? Eso, lo que llaman volumen político, básicamente, claro, que es distraer un poco la atención en los medios, según el gobierno. Van a tener que comparecer ante el Congreso. Hay un pedido de información de parte de la oposición a Guado de Pedro, a Santiago Cafiero, que se lavó las manos, dijo que esto era un tema de la justicia, como si Cancillería no tuviera nada que ver en un tipo de un evento como este, y sobre todo Agustín Rossi, que fue el más jugado en claro, su el que dijo que era un avión deducción. escuela prácticamente, que era razonable, le cerraban los números, 5 tripulantes venezolanos expertos en manejar un jumbo, 9 iraníes que no. Me parece que es bueno que entremos a hablar sobre lo que es el terrorismo iraní, los vínculos y los padecimientos que hemos tenido en la República Argentina. Está con nosotros Inés Capdevila. Hola Inés, buen día. Buen día Luis, ¿cómo estás? ¿Me contás a qué trama tenemos que estar atentos frente a esto? Es bastante compleja la trama, incluye varios países y organizaciones indicadas como terroristas por muchas naciones, Estados Unidos, Israel y la Argentina. ¿Cuáles son esos países? Venezuela e Irán. Tripulantes de ambas nacionalidades estaban en el avión detenido la semana pasada. ¿Y cuáles son las organizaciones? Y acá es donde se pone bastante turbio el asunto.
las fuerzas Quds, que son una de las 5 ramas de la Guardia Revolucionaria. ¿Qué es la Guardia Revolucionaria? Es una especie de ejército masivo y muy poderoso por su alcance militar, pero también político, que fue creado por la Revolución Islámica, el Ayatollah Khomeini, en 1981, cuando toma Irán. Cuando derroca a Reza Pahlavi. Exactamente. Y esa Guardia Revolucionaria es uno de los grandes pilares, te diría el mayor pilar de este férreo gobierno que han mantenido sin inmutarse los ayatolás. Antes el Ayatollah Khomeini, ahora el Khamenei. Dentro de las guardias revolucionarias hay una fuerza especial que se llama los Quds. ¿Qué son los Quds? Los Quds son una fuerza que hace inteligencia interna y sobre todo externa de Irán y que se dedica a proteger al sistema, fundamentalmente al régimen de los ayatolás, con operaciones especiales fuera de Irán. Y ahora acá también hay que hacer otra excepción, que muchas veces hablamos de esto sobre Rusia, de la ambición imperial de Rusia. Muchas veces hablamos para explicar la invasión de Ucrania. Bien, en estas ramificaciones terroristas que hay de Irán y que no solo están en América Latina, fundamentalmente están en Medio Oriente, pero también encontradas en Asia y en África, hay también una explicación histórica y de rasgos imperiales. Irán, un país muy poderoso de 85 millones de habitantes, probablemente el gran país por su dimensión histórica de Medio Oriente, también tiene esa ambición imperial y un poco responde esta financiación del terrorismo. Pero también implica una especie de financiación alternativa para un país que ha sido sancionado con muchísima fuerza. Hasta ahora, hasta que Rusia lo superó como objeto del número de sanciones, Irán era el país más sancionado del mundo, junto con Corea del Norte. Entonces, Irán necesita una especie de financiación alternativa. Hezbollah y lo que está atrás de Hezbollah, que es la organización terrorista, que son las fuerzas Quds, son una especie de canal dinámico y permanente de financiación del régimen. Obviamente con actividades espurias. Y acá es donde entramos, con el avión. ¿Qué hacía el avión? Todavía no lo sabemos. ¿Quiénes son los tripulantes? Todavía no tenemos ningún tipo de certeza oficial. No ayuda, por supuesto, las vaguedades que dicen los funcionarios del gobierno de Alberto Fernández. Pero si uno empieza a trazar los antecedentes de Mahan Air, que es la aerolínea que hace la logística de Al-Quds. Claro. Logística de terrorismo, logística económica, logística de contrabando, logística de inteligencia, que le vende ese avión a Entrasur, la empresa venezolana. 5 supuestos tripulantes, no sabemos si eran pasajeros, si son tripulantes iraníes, algunos de ellos con conexión con las fuerzas Quds. Ahí empiezan a sobresalir. Claro. Y vamos al tema de fondo, que es la presencia de Hezbollah en Argentina y en los países vecinos. Pero quiero resaltarlo porque me parece vital y lo has explicado con una claridad notable. Hay una empresa que es la que les cede, no sabemos, este avión a los venezolanos, que es una empresa iraní que se dedica a hacer la logística terrorista. No es una empresa de... No es oficial, pero es una especie de subsidiaria o una proveedora de las fuerzas Quds. Claro. Las fuerzas Quds son, digamos, el órgano que le da a Hezbollah entrenamiento militar, entrenamiento logístico, inteligencia y hasta financiación. Claro, esta empresa le cede el avión a esta empresa venezolana. Exacto. Que viene a traer repuestos para no lo sabemos, no se sabe, ¿no? Pero ya tuvo en Paraguay, claro, supuestamente lo dijo el gobierno paraguayo ayer, la Agencia de Inteligencia Paraguaya, que en Paraguay había tenido una escala. No, y de hecho el ministro del Interior dijo que había avisado a Argentina, que le había avisado a la más grave todavía, ¿no? ¿Por qué Paraguay tiene también importancia para empezar a desentrañar qué es este avión, qué transporta y quiénes son sus tripulantes? Porque en Paraguay, parte esencial de la triple frontera, hay un clan que opera, que se cree que es el clan que es el financista extremo de Hezbollah en la región. Es el clan Barakat. Su líder, ahí Asiente Caraval, también seguramente va a poder aportar un poco más de datos. Su líder fue extraditado de Brasil a Paraguay el año pasado, o hace 2 años, no recuerdo bien. Este clan habría tenido incluso relación
con el Reda, que es el supuesto autor del atentado de Lamé. Es el clan que habría ayudado a financiar las operaciones del Reda, un operativo de Hezbollah en la región. Entonces, Paraguay sí es también un actor central en esto, porque ahí está, digamos, es la base operativa, sobre todo Ciudad del Este, la base operativa del clan Barakat. Es un clan que trafica lo que se te ocurra, que tiene conexiones con las organizaciones terroristas que se te ocurra, pero fundamentalmente con Hezbollah. Entonces, ahí empieza a tomar bastante dimensión y volumen el entramado. Y falta otro actor central, que es Venezuela. ¿Por qué Venezuela tiene este lazo con Irán? Y ahí entran un montón de otras explicaciones geopolíticas, económicas. Venezuela e Irán están los dos sancionados. Hasta que Rusia fue sancionado, Venezuela e Irán traficaban o eran responsables del 8% del tráfico de petróleo, pero de manera ilícita. Ahora se le suma como competencia Rusia. Y Venezuela, ¿se acuerdan cuando Alberto le ofreció a Putin, cuando lo visitó a principios de año, ser la puerta de entrada de Rusia en América Latina? Bueno, Venezuela es la puerta de entrada de Irán en América Latina, no solo a través de Nicolás Maduro, sino ya lo había hecho Chávez, que encontró en Irán, además de muchísima conexión militar, porque recibió mucho, las Fuerzas Armadas Bolivarianas recibieron el entrenamiento militar de Rusia y de Irán, sino también mucha expertise en comercialización del petróleo. Y otra cosa fundamental, que era Chávez, en su momento de apogeo, por supuesto avalado y habilitado por el precio del petróleo en la primera década de este siglo, quiso también financiar, digamos, su revolución, exportarla y financiarla políticamente en otros países. No sé si recuerdan el año pasado, cuando fue apresado el Pollo Carvajal, que fue el jefe de inteligencia de Chávez, él hizo una radiografía de esto y dijo: por lo menos 20 millones de dólares repartidos entre partidos políticos de América Latina y de España, Podemos en España, el Movimiento 5 Estrellas en Italia, para financiar la revolución, para financiar movimientos disruptivos en la política de cada uno de estos países. Irán fue parte de ese esquema. Es decir, que la relación es muy nutrida. ¿Y por qué por qué Venezuela es parte de este entramado del avión? Porque sin Venezuela, la dimensión operativa de Irán, la dimensión de influencia política, no sería lo que es. Ayer, ahí sentado donde estás vos, Inés, Jorge Noblovitz de la DAIA, dijo: estas son clásicas operaciones de prueba de testeo. Exacto. A ver cómo yo puedo ingresar, no solo un avión, sino personal, no claramente documentado, porque hoy no sabemos quién es. ¿Te resulta probable que esto sea así? Sí, es muy probable. Sobre todo los servicios de inteligencia israelíes detectan instantáneamente lo que hace, digamos, las operaciones de Hezbollah o los grupos asociados con Hezbollah en la Triple Frontera, que fue históricamente no solo un triángulo terrorista y de contrabando y de narcos criminales, sino también un triángulo que concitó la colaboración de seguridad de muchos países que si no serían antagónicos en términos políticos. Pero estas operaciones de Hezbollah, si bien son detectadas, no son detectadas en su totalidad. Si vos hablas con expertos en inteligencia, te dicen: nosotros sabemos que Hezbollah opera, sabemos cómo opera, pero no sabemos cuánto opera, porque no sabemos hasta dónde llega la verdadera dimensión de sus tentáculos en la región, y en la región ya no solo en el triángulo de la Triple Frontera, sino también en Perú fueron detectados operativos de Hezbollah, en el entrenamiento militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en Colombia. Es decir, que detectan, pero no saben las fuerzas, las agencias de inteligencia norteamericanas e israelíes, son fundamentalmente las que hacen blanco sobre esta región, hasta dónde llegan. Ese es el gran problema de la presencia de Hezbollah en América Latina. Sabemos que está, no sabemos cuál es la verdadera dimensión de esa presencia. ¿Es oportuno que traigamos lo que Nisman decía en su oportunidad
respecto de... Si es oportuno, me gustaría que escucháramos esto. Recuerden, fiscal Alberto Nisman, investigando AMIA. Mirá lo que decía entonces el fiscal. Para que los máximos responsables terminan presos en poco tiempo, no tenga duda. Aunque quieran matarme, sacar del medio, ya no tiene retroceso. Sí, si uno me está escuchando ya a esta altura, me chupa porque ya cada uno sabe lo que hizo, lo que dijo y dónde quedó registrado. Así que el problema lo tienen ellos, no yo. Te digo, con Timerman, si hubo molestias, hay una situación de tensión mal, pero mal con él, no lo quiere recibir. ¿Pero qué recibí? Lo van a tener que ir a visitar a Devoto, a ver si me entendés, en pocos meses. ¿De qué recibir me estás hablando? Van a tener que pedir turno en la cárcel. Aunque quieran matarme, sacar del medio, ya no tiene retroceso. Bueno, ahí estaba, es impactante escuchar los términos en los que habla, ¿no? Nada más hay una cosa que está bueno resaltar. Nisman habla de Irán. E Irán como Estado. ¿Por qué? Si nosotros vemos hoy la composición del gobierno de Ebrahim Raisi, que es el ultraconservador presidente de Irán, recientemente asumido, hace un año aproximadamente, vemos que hay 3 personajes que son esenciales en la trama. 2 de ellos en la trama de la AMIA y uno de ellos en la trama de la presencia de Quds y Hezbollah en el resto del mundo. ¿Cuáles son los esenciales para explicar la trama del atentado de la AMIA? Son Ahmad Bahidi, que es el actual ministro de Interior de Irán, un personaje que supuestamente, según la investigación que lleva a cabo Nisman, según todas las investigaciones que rodean a la AMIA, fue el autor intelectual del ataque de la AMIA, que fue decidido en Irán. ¿Por qué? ¿Por qué actor intelectual? Porque en ese momento, en los 90, en el inicio de los 90, era el jefe de las fuerzas Quds. Y como tal, fue el que dio la instrucción del ataque. Hay otro personaje esencial que en ese momento era el jefe de la Guardia Revolucionaria, de la Guardia de la Revolución, es decir, el jefe de Ahmad Bahidi, que es Moser Rezai, que es el actual vicepresidente para asuntos económicos. Un puesto que nadie querría porque Irán tiene una economía que es incluso más caótica que la Argentina. Y hay un tercer personaje que no está ligado a la investigación de la AMIA, para nada, pero es un personaje que tiene vínculos abiertos con Quds y con Hezbollah. Sobre todo Hezbollah en su pata política, que en Medio Oriente, o sea, recordemos que en el Líbano Hezbollah es uno de los actores políticos centrales, se divide el gobierno con otros actores políticos. Es el canciller, tiene un nombre complicado, no me acuerdo, vamos a Amir Abdellahian. Esos 3 personajes te dan la pauta, su presencia en el gobierno iraní, su presencia como enviados del gobierno iraní. Recordemos que Rezai estuvo en la asunción de Daniel Ortega a fines del año pasado. Luego, Bahidi estuvo en Bolivia, creo que fue en 2017, 2016. Es decir, que son personajes centrales en el gobierno de Irán. Y eso te muestra que Irán no reniega como Estado de su... ¿cómo decir? Espíritu terrorista. Sí, exactamente. Gracias, caramba. Se ve que hace mucho que trabajamos juntos. Claro, totalmente. Exactamente. No hay una voluntad de esconderlo. Total. Sí, última de Guadalupe. Inés, ¿qué pensás de uno de los pedidos de informes que hace la oposición, sobre todo la UCR, que es quien va un poco más allá, es preguntar y tratar de que el gobierno conteste y confirme si hay un realineamiento geopolítico con Irán, geopolítico o comercial? ¿Pensás que hay un realineamiento o que en realidad ese alineamiento nunca se cortó? Yo te diría que me parece que el alineamiento, y esto es completamente especulativo, Guada, porque no tengo los elementos, pero a mí yo diría que el alineamiento nunca se cortó. Hay un alineamiento ideológico. Yo creo que el alineamiento económico se cortó. Todos los actores de los que estamos hablando pasan, Venezuela, Irán, Argentina, pasan por problemas económicos extremos. ¿Y por qué creo que no hay un renovado alineamiento? Porque verdaderamente creo que este gobierno no tiene política exterior, y política exterior significa tomar decisiones y trabajar para aplicar esas decisiones. Yo creo que eso no existe. Sí, la continuación de un alineamiento básicamente ideológico. ¿Por qué ideológico? Porque no hay mucho volumen económico acá. Ahora,
cómo esto lo desnuda, sí creo que ahí hay que verdaderamente indagar y no hay que dejar que la Argentina ya perdió la confianza del mundo en términos políticos, la Argentina perdió la confianza del mundo en términos económicos, no podemos darnos el lujo de perder la confianza en términos de seguridad. Hay algo que es, vos decías, ¿no?, de las vaguedades del gobierno. Yo no me canso de escucharlo. ¿Podemos escuchar, Dire, a Agustín Rossi, al titular de los espías argentinos? Es verdad que está solapado su asunción con Cristina Camaño, de cuando llega el avión. Sí. Bueno, pero esto decía Agustín Rossi. No actúa con información que pueda estar en las redes sociales o información periodística. Tiene que tener certezas. Claro. Entonces, y en función de las certezas, toma cada una de las decisiones que tiene que ir tomando. Ahora, después lo que está preocupó... todo el tema de por qué había iraníes y venezolanos. Es una cuestión muy simple. Le estaban enseñando a pilotear el avión. Los iraníes que estaban ese dato no lo teníamos. Los iraníes que estaban allí, y esto, son los que venían... esta es una presunción. Los iraníes que estaban allí son instructores. Sí. Y me da la cuenta más o menos, porque 5 iraníes, 14 venezolanos estaban instruyendo a 2 tripulaciones más o menos para ese avión. No es que usted compra un Hércules, por ejemplo, digo el Hércules, que es el avión que tiene la Fuerza Aérea Argentina, y le da y sale a manejarlo cualquiera. No sé. Totalmente. Son aviones que tienen su complejidad para llevarlo, para llevarlo adelante. Fíjense. ¿Pero esto es información o es una...? No, esta es una deducción. Una deducción suya. Deducción sui generis, por decirlo de alguna manera. Sí, a mí me preocupa muchísimo que el jefe de la inteligencia se base en deducciones propias y no en información cierta y dura y confirmada de inteligencia. Es peligrosísimo. Es peligrosísimo. ¿Sabes una Porque cosa? habla como analista y no como jefe de inteligencia. Claro. Para completar lo de estado terrorista o espíritu terrorista que tiene Irán y la pata diplomática que mencionaba Inés, no nos olvidemos que uno de los que tiene circular roja, tuvo circular roja, y uno de los responsables, no intelectualmente hablando, sino quien armó la estructura para que el atentado se realice contra la AMIA en Argentina, fue Mohsen Rabbani. Claro. Mohsen Rabbani era el agregado cultural de Irán en la embajada. Entonces, si Irán tuvo abiertamente la aplicación de ese espíritu terrorista para cometer un atentado contra AMIA, ¿qué falta para que en este avión no haya, para sospechar firmemente que en este avión no haya también personajes vinculados con el terrorismo internacional? Inés, un placer verte como siempre. Muchas gracias, Luis. Gracias. Hay más información internacional, la trae Guadalupe Vázquez. ¿Vamos ahí? Ahí vamos. No. Ahora sí. Imágenes médicas. Imágenes médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El doctor Juan Manuel Danura, especialista en diagnósticos por imágenes, y el doctor Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en imágenes médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consultanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. Que la gente se concientice que vacunarse hace bien y salva vidas. Te vacunes, así nos cuidamos entre todos. Recomiendo a los chicos que vengan a vacunarse. Hoy la vacuna salva vidas, ¿sí? Muchos por ahí tienen primera dosis, hay que completar el esquema con segunda y tercera, ¿sí? Vení, vacunate, la vacuna salva vidas. La vacuna es la única arma que ha modificado la historia de esta pandemia, dándole casos leves a la gente. Por eso es importante la gente que no haya cumplido sus esquemas de vacunación, que lo hagan en este momento tan importante que tenemos
de la etapa epidemiológica en la que estamos viviendo. Amigo pescador, gracias al esfuerzo de todos, en Goya hoy podemos disfrutar la apasionante pesca deportiva. Te pedimos que lo hagas respetando las medidas sanitarias y por sobre todo el río, los peces y la naturaleza, porque la pesca con devolución es pesca para siempre. Dirección de Turismo, Municipalidad de Goya. Goya te quiere conocer. Queridos vecinos, en esta oportunidad quiero invitarlos a que nos vacunemos todos. Si todos nos vacunamos muy pronto, este virus será una historia y solamente podremos cantar un virus de pasión. Me tiene loco y enfermo el corazón. Me tiene loco y enfermo el corazón, contaminado por un virus de pasión. Mi dolencia responde, una vecina se mudó a cada esquina enfrente a mi portón. Vacunémonos. Contaminado por un virus de pasión. Este es el reconocimiento porque nosotros valoramos como gobierno a la labor que desempeña nuestra policía. Armería Jabalí, venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido, cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas, Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunícate con nosotros al 3777 52 52 26. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados. A todo color pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envío sin cargo. Búscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A Todo Color Pinturería, el mejor precio para vos. Bien, seguimos en los temas que interesan y reiteramos que estamos haciendo el aguante a Ana Lucía Firca, está con un problemita de garganta, de afonía y hay que cuidarse nomás, estos fresquitos nos afectan a todos.
Así que un cariño a Ana Lucía. Y la recomendación que le hizo la nena al abuelo es que no diga malas palabras en el programa de ella. Así que estamos prudentes. Pero ya vamos a entrar en paradigma, que ahí podemos hablar más libremente. El tema de ayer fue el 5.1 de inflación. Acá es de loco, porque están contentos en el gobierno porque es el segundo mes que viene bajando la inflación, pero una inflación que es brutal, que destruye todo, y ese 5% usted lo siente en el bolsillo, en el temor de pasar un papelón cuando se va a la verdulería y está mirando su plata y haciendo cálculo, porque ni siquiera se puede exagerar con una docena de naranjas o 1 kilo de zapallo. Se queda haciendo papelón si no le alcanza, ni que le cuento en el supermercado. Por supuesto que cualquier cosita después es exorbitante. Bueno, eso es la inflación, ese es el impacto. Es cuando usted cobra 30.000 pesos de jubilación mínima como cobro yo y le cobran 15.000 pesos los remedios. Si tuviera que vivir solamente de la jubilación, ¿cómo haría con 15.000 pesos para sobrevivir un mes? Bueno, la inflación fue del 5.1 y el aumento ya supera el 60% en el año. Vemos la nota. Ya es oficial, dato del mes de mayo. Los precios al consumidor subieron 5,1% respecto a abril, interanual 60,7%. Acumularon un alza del 29,3% en los primeros 5 meses del año. Estamos naturalizando estas cifras en Argentina. Estaba pensando en el escándalo en Estados Unidos por el 8% de inflación. Acá estamos hablando... Sí, Brasil tiene la tasa de referencia arriba del 12%, porque una inflación que está corriendo arriba del 11% anual. Claro. Y también ha trastocado la dinámica de Brasil, que incluso con la suba de tasas se supone que Brasil está entrando, si no es en recesión, al menos en una meseta de estancamiento económico, que le puede pegar a la Argentina. En la Argentina el jueves se reúne el Banco Central, deberá tomar alguna decisión respecto a las quedarte tasas, en pesos, aumentar tasas, uno supone. Ahora, fíjate lo que es la dinámica, Helio, porque a partir de noviembre empezó una escalada, digamos pico, como piso, 3,8, 3,9, 4,7, dispara marzo 6,7, baja el 6% en abril, recorta en mayo al 5,1, pero de todas maneras estamos muy arriba de la dinámica que traíamos el año pasado, que tenía una inflación que estaba en torno al 3. Exactamente, estamos casi duplicando esa dinámica. Ahora hay que ver, acá tenemos los datos que vos recién mencionabas, ¿no? La variación mensual del 5,1 a nivel nacional, 60,7 la variación interanual, siguen las previsiones del 72%, ¿no? Para este año. Bueno, efectivamente es lo que dan las consultoras en el reglamento de mercados que hace el Banco Central. En minutos vamos a ver con Ricardo Delgado, Iván Carrino, qué es lo que están viendo ellos, pero esta tendencia, Helio, es la que llegó para quedarse, y esto parece ser el piso de la inflación interanual para la perspectiva de este año 2022. Exacto. Con lo cual, por eso los gremios todos llegaron a confluir en torno al 60 los estatales, docentes, gremios estatales, en la provincia de Buenos Aires, bancarios, aunque después vienen los plus. Viene el suplemento por el día del bancario, los bonos. Hay gremios que ya están arriba del 70 y algunos que negociaron 84, los que pudieron. Los que negociaron 45, 50 son los que están todos anticipando las paritarias. Y la verdad que las paritarias hoy son trimestrales, en el mejor de los casos, con incluso subas mensuales. Claro, tenemos trimestrales con sumas mensuales y, por ejemplo, precios cuidados, que también tiene revisiones mensuales. Ya ahora, no trimestrales, ¿no? Correcto. Claro. Vamos a ver lo que más subió. Dale. Dale, a ver. Acá estamos revisando los datos de la inflación. El dato a esta hora de la tarde propinado por el INDEC. 6,2 salud. Sí. La gran es prepaga, componente exactamente. Importante. Transporte, 6,1%.
Prendas de vestir y calzado, 5,8. Tenemos restaurante y hoteles, 5,7%. Bebidas alcohólicas y tabaco, 5,7. Equipamiento y mantenimiento del hogar, 5,4. Recreación y cultura, 5,2. Efectivamente, un poquito por encima de la inflación. Ahí está el nivel general, el 5,1 que decíamos. 4, 6 bienes y servicios varios. Alimentos y bebidas Y acá no está el alcohólicas, dato, ¿no? Mirá, 4,4. Sí. Es una tendencia descendente. O sea, todo el mundo habló esta mañana en la previa de que había informes que daban cuenta que alimentos y bebidas había crecido por encima del nivel de precios general. Sin embargo, el INDEC dice que creció el 4,4. Sí. Si eso hubiera sido más alto, el 5,1 hubiera sido más alto. Exacto, sí, exacto. Bueno, fíjate, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 3,6. ¿Por qué? ¿No tuviste aumento de nafta? Bueno, atentos con esto, porque claro, esto es, estamos viendo una película vieja, estamos viendo una foto vieja en realidad, que es la del mes de mayo. En junio ya vamos a tener un impacto acá, ¿no? O sea, precio regulado te va a subir. Claro. Educación 3,2, te había aumentado fuerte febrero-marzo. Sí. Y comunicación 3,1. Y ahí tenemos un 3,1, sí. Igualmente, digo, más allá de esto, que es cierto que está por debajo del nivel general, es muy fuerte el 4,4 y tiene un impacto muy fuerte, sobre todo en las familias que menos tienen, ¿no? Menores ingresos tienen, digo. Sí, estuvo arriba del 8 en marzo, Sí. con lo cual está en la mitad casi de marzo. Desconozco cómo es el tema de estacionalidad. ¿Podemos hacer el desagregado de alimentos y bebidas? Porque ahí tenés estacionalidad, los precios desestacionalizados. Quiero saber, digamos, qué factor coadyuvó al 4,4 de alimentos, bebidas y bebidas no alcohólicas a un aumento que está por debajo de la expectativa. Digamos, Yo no tengo claro en el relevamiento de precios de alimentos y bebidas qué incidencia tiene, por ejemplo, precios cuidados. ¿Cuántos alimentos, cuántos productos de la canasta de alimentos y bebidas que están en el listado de precios cuidados se relevan para tener este dato de inflación que estamos viendo, ¿no? Del 4,4. Sí. Eso es algo que tendríamos que ver. Para ver cuál es el impacto. Igualmente, yo insisto, sí es cierto que bajó de ese 8% que vos mencionabas, Paulino, al 4,4%, pero igualmente sigue siendo una cifra muy alta. Estamos hablando de un aumento mensual del 4,4% en alimentos. Está en la mitad de Estados Unidos por año. Exacto. Está en la mitad, perdón, en 2/3 partes del aumento de precios en alimentos y bebidas de Europa promedio, que anda cerca del 7%, 8%. Estoy viendo en el IPC del Gran Buenos Aires, el principal aumento del 9,1% se da en funcionamiento de equipos de transporte personal. Bienes y servicios para la conservación del hogar, 6,4, nivel general 4,8. Transporte público, 2,5. Electricidad, gas y otros, 0,2. Eso es lo que se te va a mover fuerte. Claro. Si podemos buscar el índice de precio al consumidor de mayo respecto al IPC de cada una de las regiones, vamos a notar esto que yo les quiero marcar. Porque eso que tiene que ver con el GBA no es necesario, es esto, 0,2. Pero no es el 0,2 el denominador común del interior, donde en el interior se mueven las tarifas de luz, las tarifas de gas, las tarifas de agua. Y de hecho esto acaba de aumentar también en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero esto es junio. Claro, junio, va a impactar en junio. Te va a regir en junio, exactamente. Junio, esto va a ser mucho más alto, porque son los precios regulados que tenías pisados. Insisto, hay que ver qué pasa con el combustible este mes, ¿no? Ahí estoy viendo cuál es el mayor impacto que tiene la región pampeana. Si podemos ir al anterior, que tiene un 9,9%, acá está, no terminó de funcionamiento de... Equipos. ¿Equipos, dice? Sí, me parece que son equipos, ¿no? Sí. Bueno, no llego a leer, ahí voy a buscar igualmente... Espera que te lo sigo por acá. De transporte personal, equipos de transporte personal, ahí está, un 9,9%. Ahora, fíjate, ahora sí, pongamos la otra. Perdón la desprolijidad, pero estamos viendo los datos y estamos analizando en conjunto. Noreste, la región noreste y la región noroeste. En la región noroeste, 8,6 bebidas alcohólicas. Funcionamiento de equipo de transporte personal, 8,2. Mira esto. 5,3 nivel general. Mira esto que me parece importante para que comparemos la diferencia que hay en lo que pasa en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires con el resto del país. Hablábamos de electricidad. Este mismo ítem es el que veíamos recién en un 0,2 en el GBA y en la región noroeste aumentó un 14,6%. Porque se dieron los ajustes de tarifa, claro. Efectivamente. Y 16,5 es el aumento de servicios recreativos y culturales. Claro, porque tras la cerrazón, evidentemente, hay una medición ahí muy fuerte. 0,4 educación.
Sí. por ejemplo. Por eso el nivel general te da tanto más alto, en el noroeste, ¿no? Un 5,6%. IPC Cuyo, miremos las otras dos regiones del país. IPC Cuyo, en las 6 que se divide la Argentina, 12,3% calzado. Sí. Bebidas alcohólicas 8,4%, nivel general 5,2%. Electricidad, gas y otros combustibles 1,1%. Sí. Transporte público 0,7%, porque también el boleto de algunos colectivos y demás sube, o remises, o taxis. Exacto. Que ajustan, etc. En la Patagonia tenemos un 7,2% en prendas de vestir y materiales, productos medicinales, artefactos y equipos para la salud, un 7,1%. El nivel general está por debajo del nacional, un 4,9%. 1,8% en educación y alquiler de vivienda y gastos conexos 1,5%. Alquiler de vivienda se movió poco en términos generales, hay que ver qué pasa después en la medición de la Ciudad de Buenos Aires, etc. Bueno, el dato oficial, 5,1% en el transcurso del mes de mayo de la inflación y más del 60% en términos interanuales con alimentos y bebidas, creciendo a un ritmo del 4,4%. Y en un día de una... Bien, seguimos el tema inflacionario, las estadísticas, el índice que muestra Index, y por ahí chocan con el absurdo de los precios que usted ve, cómo se multiplican, cómo aumentan, y cosas que parecen irreales en cuanto al valor de lo que tienen algunas cosas. Realmente nos sorprende. Y todavía, en este momento, veníamos de varios meses de calma. Póngale el dólar alrededor de 200. ¿Por qué menciono eso? Pues si usted va a comprar en muchísimos lados, lo más fácil son las ferreterías o las casas de repuestos. Si tiene algún vínculo con la importación, todos esos productos están en dólares. Y los comerciantes, cuando estamos hablando de varios meses de un dólar cerca de 200 pesos. Por ahí, para arriba, para abajo, dólar libre. En muchos comercios, cuando miran la lista de precios, tienen una correlación, tenían, del dólar a 240. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo hoy, que el dólar fue a 2.40, más allá de lo que esté libre, el contado con liquidación, que es con el que las empresas pueden importar, ayer estuvo en 2.40. Entonces, cualquier comerciante de los que ya pasaron varias crisis o los más jóvenes que están alertados por toda esa crisis y las experiencias que tuvimos, ¿en qué consiste su negocio? Que usted al vender algo no pierda plata al reponerlo. Tan fácil como eso. Para Cristina, para la Cámpora, eso es especulación, remarcan. Nada. Usted tiene un negocio y tiene un stock de mercadería. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer para preservar su negocio? Que cuando va a reponer esa mercadería no le salga más caro que lo que vendió, sino ¿para qué? O si está vendiendo algo, no cambiar la plata, porque si vende en 10 y la reposición le cuesta 10, está descapitalizándose. Entonces, ¿por qué es importante la cotización del dólar y la brecha? Porque es el que en la práctica marca
Cualquier productor de grano, de carne, de lo que usted busque, cuando vende su producto, si se exporta, se lo pagan en el dólar oficial menos las retenciones. Pero usted va a comprar una cubierta, a reparar una bomba inyectora o cualquier pieza de reposición, y quien le vende le toma de esa tablita que le decía al comienzo, mira la lista de precios y multiplica por 2.40. Fin de la película. Entonces, todo esto que vimos jueves y viernes de la semana pasada y lo que está sucediendo esta semana con el dólar y con los bonos, va a impactar el mes que viene en forma directa. Y en esa vorágine estamos. Mientras sigue la joda de planes, de sueldos de 2 millones de pesos dentro del Estado, sueldos mensuales de 2 millones de pesos, promedios en PAMI 500.000 pesos, promedio en AFIP 500.000 pesos. Entonces, eso y los 23 millones de pagos en distintos tipos de ayuda social que hace el Estado todos los meses, sale solamente de la recaudación. Súmele todas las actualizaciones de las obras sociales. ¿Por qué le conviene al gobierno? ¿Y qué es lo que va a hacer? Licuar todo eso. ¿Cómo? Con inflación, con más pobres, con más miseria y con más marginación. No tenga dudas que así sigue la película. Nuevas declaraciones del Papa. El Papa con su rodilla con artrosis y arrimó una frasecita que hizo un quilombo tremendo. Nuevas declaraciones del Papa Francisco sobre la guerra. Quizás de alguna manera fue provocada. ¿No les suena eso como cuando dicen por ahí que la culpa que la hayan violado en una obra en construcción a una jovencita tenían porque su pollera era muy corta y su ropa insinuante? Bueno, para mí que se pifió el Papa, vemos la nota. O si vestir a sus hijos. Gracias, Elio. Habló Barack Obama, volvió a escena, el expresidente norteamericano. Dijo, Putin es una amenaza para la democracia europea. Todo esto en un contexto de una guerra que no cesa, que no termina, que tiene más capítulos y donde finalmente Europa también está padeciendo las consecuencias de lo que ha hecho Gazprom, que es bajar 40% el suministro de gas por Nord Stream, a medida que se debe a la falta de reparaciones, dice, del importante gasoducto por parte de la empresa Siemens, que decidió sumarse a las sanciones de Occidente contra Rusia. Por lo tanto, el precio del gas está subiendo 10%. Según Gazprom, la compañía Siemens no entregó a tiempo los equipos de bombeo reparados, se superaron los plazos de servicio técnico y se detectaron fallas técnicas en los motores. Es por ello que en estos momentos el número de bombas se redujo a 3, lo cual afecta el volumen de gas que se puede transferir, y en este contexto es que le están inyectando menos gas a Europa, en medio de una enorme preocupación creciente respecto a la provisión de un suministro tan elemental, aunque el invierno, por cierto, ya quedó atrás y lo que cobija a Europa es el verano y las fuertes temperaturas muy altas, arriba de 40 grados en buena parte incluso de España y otras localidades de Europa. Que también preocupan, ¿no? Y mucho, efectivamente. Sí. Pero está Elisabetta Piqué y con ella queremos hablar, corresponsal allí en el Vaticano, porque el otro que habló sobre la guerra es el Papa. Exactamente, una entrevista que hoy fue publicada por La Estampa y La Civita Católica en distintos idiomas y que, bueno, hoy lo cuenta muy bien en lanación.com Elisabetta Piqué, en donde vuelve a referirse a la invasión Rusia a Ucrania, pero algunas de las frases, bueno, generaron alguna controversia, ¿no? Sí, por ejemplo, la idea de que quizás fue provocada la invasión y que ya estamos frente a una declarada tercera guerra mundial.
Elisabetta, un enorme placer, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Paulina? Buenas tardes. ¿Qué repercusiones generaron, las definiciones del Papa y qué es lo que ha recogido en estas horas? Sí, bueno, el tema de la Tercera Guerra Mundial no es el único. Varios analistas hablan de una Tercera Guerra Mundial desde el momento que no solo están, sabemos perfectamente, Rusia y Ucrania involucrados, sino que está la OTAN. En la OTAN hay 30 miembros. En la última reunión que tuvo la OTAN, no solo hubo 30 miembros, sino se sumaron otros países. Hay más de 40 países dándole armas a Ucrania para defenderse de la agresión rusa, sin contar las consecuencias globales que está teniendo esta guerra en todo el mundo. Como sabemos, a nivel global, planetario, las consecuencias en el tema de una crisis de alimentos que afecta a todo el mundo, un tema en la crisis, antes hablabas del gas, el tema de los combustibles y el tema del comercio, es decir, que hablar de Tercera Guerra Mundial. Y el Papa en este sentido recordó que ya hace años él viene hablando de una Tercera Guerra Mundial de a pedazos, porque es verdad que hay muchas guerras de las cuales no se hablan. Sí es verdad que también como había él dicho en una entrevista que había salido a principios de mayo en el Corriere della Sera, en la cual él había dicho que uno de los, digamos, desencadenantes de esta guerra fue ese ladrar de la OTAN en las fronteras con Rusia. Esto ya había tenido repercusiones. Esto volvió a decirlo hoy, diciendo quizás esta fue una guerra de algún modo provocada o por lo menos no evitada, pero también el Papa dijo, porque sabemos bien, hoy se han cumplido 111 días de guerra. El Papa nunca ha mencionado con todas las letras a Vladimir Putin. Esto ha hecho que hubiera sobre todo en Ucrania, que se lo acusara de ser filo-ruso. Y en esta entrevista el Papa dice sería demasiado simplificar y erróneo decir que estoy en favor de Putin. Él lo que dice es que no hay que, digamos, que analizar a una guerra en términos de buenos o malos. Y en este sentido hay que recordar, y esto creo que es muy interesante, cuando hace unas semanas hablé con el nuncio, que es el embajador del Papa en Kiev, en Ucrania, que por otra parte fue uno de los pocos embajadores que se quedó en el primer mes de la guerra, cuando Kiev fue, digamos, el blanco de la primera fase de esta agresión a Ucrania. Y él decía que a él también le costaba, digamos, explicar la postura del Papa, pero una cosa es el Papa, la Santa Sede, a través de su canciller Paul Gallagher, ha dicho abiertamente que esta es una agresión de Rusia a Ucrania, ha respaldado, digamos, los reclamos de integridad territorial de Ucrania. El Papa ha enviado 2 veces a 2 de sus cardenales a Ucrania para manifestar su solidaridad a Ucrania, país agredido. Y en esta entrevista, más allá de decir está errado el que piensa que soy filo Putin o pro Putin, el Papa habla de la ferocidad y brutalidad de las tropas rusas y exalta ese heroísmo del pueblo ucraniano que está resistiendo, lo sabemos muy bien, desde hace más de 110 días. Beta, en esto que vos bien contás, esto que el Papa dijo de, bueno, no hay buenos y malos, él utiliza la figura de Caperucita Roja y el lobo. A mí me sorprendió esto, porque dice el patrón normal de la Caperucita Roja era la buena y el lobo era el malo. Aquí no hay buenos y malos metafísicos. Allí lo tenemos. Aquí no hay buenos y malos metafísicos de forma abstracta, dice el Papa. De alguna manera, a mí por lo menos me llamó mucho la atención esta frase, porque cuando uno no pone en un lugar de diferencia aquel que invade que aquel que es invadido, como en este caso, ¿no? Sería Caperucita y el lobo, y de alguna forma está igualando, ¿no?, responsabilidades, cuando no es así. Sí, esto tiene que ver con lo que decía antes, que me había explicado el nuncio. Una cosa es que la Santa Sede, y lo ha dicho claramente, haya dicho claramente, acá el agresor es Rusia y el agredido es Ucrania, pero esto hablando de la tradicional diplomacia vaticana que intenta mediar, y hay que decir también que en estos 111 días, si hay alguien que levantó la voz para pedir un cese del fuego y para pedir por la paz, ha sido el Papa, y justamente para no, digamos, esta prudencia de no dañar esos canales de diálogo que
siempre tienen que estar o tratar de mantenerse abiertos para que justamente el Papa o el Vaticano puedan ayudar a una mediación y a un cese del fuego. Vamos a recordar que el presidente Volodymyr Zelensky desde el primer momento pidió al Papa que mediara en el conflicto, pero sabemos muy bien también que en una mediación hacen falta, que tienen que ser las dos partes las que piden una mediación. El presidente Putin todavía no ha pedido absolutamente que haya una mediación de parte del Papa, pero en este sentido ayer hubo una apertura muy importante porque un viceministro de Putin, el número 2 de la Cancillería, él habló de esta posible mediación. Es decir, por supuesto es el que tiene que ser Putin el que diga que quiere una mediación del Papa, pero no mencionar a Putin con todas las letras del Papa, que no es lo mismo, reitero, que ha hecho la Santa Sede, es parte de esta diplomacia subterránea que está trabajando a toda máquina, esto se sabe, para tratar de ayudar para que haya justamente un cese del fuego. Y es por esto que es difícil que se comprenda. El mismo Nuncio dice, es difícil explicar esta postura al Papa, porque es verdad, aquí, como decías bien vos, no hay el tema de buenos y malos, se sabe muy bien, el malo es Putin, el que agredió, el que invadió es Putin. Pero bueno, creo que tenemos que interpretar estas palabras del Papa, difíciles de interpretar, con esto de mantener el canal abierto. Esto me lo explicaba el Nuncio, de que él es el pastor de la familia universal, y dejar abierto el canal para que Putin, acceda a que él pueda tener parte en una mediación. Elisabetta, te mandamos un enorme abrazo desde aquí, titánica y fantástica tarea, como siempre. Admiración a la distancia. Muchas un beso. Gracias. Bueno, gracias, hasta luego. Hasta luego. Tenemos una tarde muy intensa, periodista. Bien, otro tema que sacude toda la información a nivel mundial, más allá de la caída en el mercado de Wall Street, de los títulos, la repercusión en todo el mundo financiero, las criptomonedas son un tsunami. Realmente algo que a mí, en lo personal, declaro mi total y absoluta ignorancia. No entiendo, me lo explicaron, leí, busco entender, pero no me cierra, y de cualquier manera esa multiplicación de la ficción es lo que hoy pareciera una burbuja que está explotando. Las criptomonedas, alerta en el mundo por la caída estrepitosa de los Bitcoin y las criptomonedas. Bueno, te lo contaba hace un ratito. Ayer fue un día donde los inversores decidieron también alejarse de los activos de más riesgo. Por eso, además, entre otras cosas, cayeron los papeles argentinos. Pero, Lara, lo venimos mostrando, ayer lo que se dio es también una suerte de corralito en el mundo cripto. Por algunas horas tuvimos un corralito en el mundo cripto, Antonio, porque primero Celsius, una plataforma que sobre todo da créditos en criptomonedas, y después Binance, que es el exchange, la casa de cambio más importante para comprar criptomonedas, entre ellas la más famosa, que es Bitcoin. Cerró, primero el CEO dijo que iba a ser por media hora la operatoria, uno no podía retirar sus criptomonedas, pero el problema es que arrancó a las 8 de la mañana, duró hasta las 11:30 de la mañana y funcionó mal todo el día. Obviamente se corrió muy rápido la información y los inversores que querían retirar sus criptomonedas podían hacerlo por una red secundaria, era muy complejo, y después se generó que durante la tarde, que se restableció el sistema, haya grandes salidas de inversiones de Bitcoin. Esto no es casual, se da en el medio de una gran caída. Veníamos, lo comentamos en el termómetro de ayer, de un cripto crash, digamos, el fin de semana, cuando bajó de los, bueno, justo ahora superó los 22.000, esto siempre recordamos que cambia todo el tiempo el precio, pero bajó de los $23.000 por Bitcoin. Fue una caída ayer mayor al 15% la que tuvo Bitcoin, y está a niveles de diciembre, principios de diciembre de 2020.
La verdad, Antonio, acá tengo que ser un poco pesimista y te tengo que decir que se está desinflando una burbuja que venía por la liquidez que tuvimos durante la pandemia y también muchas personas encerradas que no sabían dónde poner su dinero y fueron invertidas en criptomonedas y lamentablemente, probablemente en los próximos meses veamos más monedas que terminen en cero, proyectos que dejen de existir, Bueno, como claro, cualquier burbuja que explota. Eso es lo que pasa, porque nosotros hablamos de bitcoins o de Ethereum, pero en realidad hay cantidad de pequeñas de proyectos que mucha gente invirtió, que esos sí van a cero y desaparecen. Y te pasa que ingresás en la web de eso y ya está. Perdiste. Yo creo que lo que pasó ayer lo podemos usar para aprender cómo tenemos que guardar nuestras criptomonedas, por ejemplo nuestros bitcoins, para que no nos pase esto, que no nos agarre un corralito virtual, podríamos decirlo. Y hay dos grandes maneras de guardarlos. Primero tenemos que entender la diferencia entre un exchange, que es la casa de cambio, y wallets, que son las billeteras, los monederos. Muchos exchanges lo que hacen es que te ofrecen guardar tus criptomonedas ahí. Pero eso es como si lo tuviera un tercero, que es lo que pasó ayer con Binance. Vos no tenés completo control de tus criptomonedas. Para guardarlas de forma segura, tenelas en una billetera, no en el exchange. Y las billeteras se dividen en dos partes. Vos podés guardar las criptomonedas en frío o en caliente, se llama. En frío es fuera de la red, que tengas tus contraseñas desde en un papel, tal cual cada uno puede elegir. Sí, o, y acuérdense de las contraseñas, pues las perdiste y se te acabó, Sí. O hay dispositivos como un Ledger, que para que lo entienda fácil es un hardware, es como un pendrive donde vos guardas tus criptomonedas. Si no, las podés tener en un monedero, en una billetera virtual, en caliente, que sería conectado a la red, pero ahí es un poquito más riesgoso porque sí podés sufrir un ataque de hackers y perder tus criptomonedas. A ver, esto no implica, por mejor que la tengas guardada, que no pierdas. La persona que compró Bitcoin a $60.000, como llegó a los 63 que llegó a tocar, por más guardada que las tengas, hoy lo tiene a 22.000 o 23.000. Claro, una cosa es la pérdida de valor de la inversión, que probablemente ahora si compraste durante 2021, probablemente hayas tenido grandes pérdidas. Y otra cosa es que directamente no puedas acceder a tus criptomonedas. Lo que sí recordemos, que yo sé que acá es difícil ponerme hoy y decirlo, pero que cuando baja el precio en general es momento de comprar. Obvio que uno nunca sabe hasta dónde baja. No nos tenemos que dejar llevar por, en finanzas se llaman confirmation bias, de se arma una bola de nieve y todos venden porque baja y salir perdiendo. Atención, porque es cíclico. Depende del resto que tengas, básicamente. Totalmente. Claro, totalmente. El que tiene mucho resto aprovecha que baja y va comprando para promediar, pero si vos tenés poco resto... Sí. Como ayer se dieron grandes salidas y fue la tendencia, bajó el precio y están saliendo las inversiones y van hacia activos más seguros, también por el contexto internacional, también se dieron algunas compras grandes aisladas. Igual, lo que es interesante es cómo el Bitcoin, las cripto, pero fundamentalmente el Bitcoin, se creó para salir del esquema financiero mundial regulado y termina teniendo los mismos problemas que el sistema financiero mundial. Bueno, esa es una de las grandes críticas que se está viendo este año. Sube la tasa de interés de Estados Unidos, eso fijémonos que genera pánico en los mercados de todo el mundo, también en el S&P, que ayer tuvo una fuerte caída, y también pega en las criptomonedas. Bueno, hay que andar con mucho cuidado. Ayer fue un día complicado, después vamos a hablarte de lo que pasó en la Argentina también, que casi 100% de brecha otra vez y un dólar contado con líquido 2.37. Bien, el tema de los limones, la producción en Corrientes, estaba teniendo el impacto de la falta de combustibles para el traslado, pero hay otros problemas más complejos y estructurales. La producción de limones, la exportación de limones, es un negocio promisorio y teóricamente muy bueno, pero acá en la Argentina, a todo el que produce, todo el que hace algo constructivo, se busca entorpecerlo de alguna manera. Todo está en trabar, en prohibir, en enrarecer.
estaba por decir otra cosa, pero verdaderamente al que produce parece que hay que perseguirlo y destruirlo. Crisis de los limones. Vemos cómo está el panorama de la zona de Corrientes con esa producción. Se perderán 25.000 toneladas de limones en Corrientes. Y para hablar justamente de este tema vamos a saludar a Elsa Rangoni, que es presidenta de la Asociación de Citricultores justamente de Bellavista. Elsa, Facundo Pastor la saluda en A24. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día, Facundo. Bueno, gracias por atendernos, preocupados y tristes por lo que estamos leyendo. ¿Qué está sucediendo? A ver. Sí, bueno, la situación está siendo difícil por el tema del precio más que nada. El precio del limón está muy bajo. Nosotros, esta es nuestra temporada de cosechar para industria y bueno, al ser el precio tan bajo, hay productores que no le es redituable, no le rinde por los costos que tienen entre flete y cosecha, por eso deciden tirar el limón. Claro, en realidad... O sea, que es más barato, Elsa, o es más conveniente, no más barato, más conveniente desechar los limones que digo, al no poder trasladarlos, ¿es más conveniente desecharlos? Claro, o sea, por eso eso te iba a explicar. Se dice se va a tirar el limón porque sí o sí hay que sacarlo de la planta porque si no la planta se estresa. Claro. Ya la planta viene estresada por la sequía, no fue una producción óptima como otros años, pero a su vez al no tener buen precio la industria, no nos rinde cosechar el flete, claro, hasta a la industria, entonces hay productores que claro, Elsa, ¿y qué está pasando con la escasez de gasoil? ¿Qué está pasando, sí, Elsa? Está habiendo escasez, sí. No es el principal motivo del cual se va a desechar. Por lo menos todavía recién se está empezando la cosecha. Yo creo que va a llegar un momento que también va a ser uno de los motivos, la falta de combustible, porque supuestamente uno tiene que sacar todos los días un camión de la quinta hacia la industria. Y al haber faltante de combustible no se va a poder hacer eso, no se va a poder trabajar en la quinta, que uno tiene que trabajar con el tractor, una chatabinera, el tracto para cargar la fruta a los camiones. Consulta, hola, ¿cómo estás? Buen día. Sí. Consulta. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Elsa. ¿Cuánto te pagan por kilo de limones y cuánto es el costo de cosecharlo? Porque la verdad que cuando hablamos con los productores, la problemática sigue siendo la misma. Limones, leche, fruta, de pera, manzana. Es que te pagan muy poco por lo que es el costo de cosecha. Sí, no, la industria nos paga 5 pesos el kilo de limón. ¿5 pesos? De los cuales 5 pesos. 5.000 pesos la tonelada, de los cuales 4 pesos tenemos de gasto. 1 peso le quedaría al productor que está cerca de la industria. Por eso, ese es el motivo. Hay productores que están a una distancia más larga, tienen que pagar más caro el flete y ya no les va a quedar ni ese peso. O sea que ahora, en ese peso además vos tenés que pagar el flete. No. En los 4 pesos vos pagás flete, claro, y cosecha. Sí. Pero uno no cuenta todo lo que le puso a la planta para hoy poder sacar, claro, esa fruta. Claro, Elsa, me quedo pensando con esto que usted decía, la planta se estresa si vos no iniciás el proceso de cosecha, pero si vos no lo podés trasladar, bueno, quedan ahí desechados. ¿Se puede hacer algo con esto o es prácticamente perderlos? No, es perderlo. Hay que cosechar sí o sí para sacarlo de la planta, porque la planta tiene un limón de otro tamaño, más chico,
para más adelante y la planta tiene que volver a florecer para la fruta de verano, entonces sí o sí hay que sacarlo, hay que arrancarlo de la planta. Claro. La verdad que es increíble. Sí, nos pasa muchas veces cuando vemos que tienen que la industria de los tambos tienen que abrir directamente y desechar leche, y ver los limones también. Es realmente para toda una zona de la Argentina, Corrientes, Tucumán, toda una zona que se dedica a esto, me imagino que será también doloroso por todo el esfuerzo. Sí, es muy doloroso, muy lamentable, la verdad, la situación que estamos viviendo. Bueno, estamos viendo qué posibilidades hay de solucionar o tratar de mandar a otras industrias. El tema que el costo al no haber combustible, el costo tan elevado, los fletes son mucho más caros. Claro. Nosotros acá en la zona teníamos 3 industrias, de las cuales solo una está trabajando al 100%. Otra está cerrada y otra... Seguro. Está cambiando entre ríos. Elsa, le agradecemos mucho. Ojalá que pronto puedan reponerse de esto. Gracias. Saludos a la provincia. Muchísimas gracias a ustedes, Facundo. Chau, gracias. Un carruaje tirado por el pueblo, desde el juramento hasta el poder. Vencidos y vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su legítima. Como tal, es una incógnita lo que pasa. Es un desaparecido. No piensa. No solo se vota, sino que también se come, se educa. También del clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de la trabajadores. País afuera. $2.000 como prometieron. ¡No que devuelvan la guita! Los destinos de la patria
Canal 10 de Goya es la televisión abierta, libre y gratuita.